Bienvenidos al webinar de hoy de BOC Group. Estamos encantados de tenerles con nosotros. El tema del webinar de hoy es Optimizando procesos de negocio, métodos y buenas prácticas. Aquí hay unos cuantos consejos que le permitirán seguir el webinar de una forma más eficiente. Durante el webinar, cualquier participante puede hacer preguntas. Dependiendo del tiempo que quede al final, seleccionaremos una o dos preguntas y las contestaremos en directo. Las preguntas que queden sin responder las enviaremos por correo electrónico después del webinar. Por supuesto, los nombres y direcciones de email de cada participante del webinar permanecerán ocultos a los demás participantes. Mi nombre es Leire Vidal y soy la moderadora de hoy. Como experto en la materia de hoy, doy la bienvenida a David Orensanz, que les presentará el contenido del webinar. BOC se fundó en 1995 como un spin-off de la Universidad de Viena y hoy ya cuenta con más de 230 empleados en 8 países. Ofrecemos nuestros productos, proyectos de implantación y servicios en más de 50 países, gracias a la ayuda de una fuerte red de partners. Estamos muy satisfechos de los casi 100.000 usuarios que se han registrado en nuestras Community Editions. Con esta experiencia de más de 20 años en dominios relacionados con las tecnologías de la información, tenemos ahora más de 35.000 instalaciones de nuestros productos de software comercial en compañías de todo el mundo. Nuestros productos del BOC Management Office dan soporte al cambio en las áreas de negocio y tecnología. Esto se logra creando la visibilidad necesaria en su arquitectura de procesos para ayudarle a comprender y controlar el cambio. El catálogo de nuestros productos incluye la conocida herramienta Adonis para gestión de procesos de negocio, análisis y optimización, AdoIT para la gestión de tecnología y arquitectura empresarial y GRC para gestión, riesgos y cumplimiento. Todos estos productos representan una potente plataforma única que permite a los usuarios modelar procesos o arquitecturas, realizar análisis e informes, valorar riesgos y más, a través de un enfoque web. La plataforma aporta una gran flexibilidad en la configuración, así como la incorporación de requisitos muy específicos mediante la personalización. BOC Group no deja solos a los clientes a la hora de abordar los retos de la transformación digital. Incluso más allá del soporte a nuestros productos, ofrecemos consultoría especializada, formación y soporte técnico. En otras palabras, todo en uno. Si está interesado en nuestro catálogo, no dude en contactar con nosotros directamente o visitar nuestra página web para saber más detalles en www.boc-group.com. Nuestros clientes internacionales, así como analistas de prestigio como Forrester y Gartner, han comenzado a referenciarnos cada vez más en los últimos años, y son buenas referencias que explican nuestro desarrollo hasta la fecha, así como nuestros planes futuros. Eche un vistazo a nuestra web a las diversas revisiones e informes que nos han hecho. Sin más dilación, David Orensanz está listo para empezar su presentación sobre optimización de procesos de negocio, sus métodos y buenas prácticas. Bueno, muchas gracias, Leire. Quería yo también daros la bienvenida a todos los participantes de hoy. Bueno, en el webinar de hoy voy a presentar algunas propuestas para la optimización de procesos, desde la importancia del estado actual, lo que se llama ASIS, y el posterior análisis del proceso basado en este, hasta la identificación, implantación y comunicación de las posibilidades de mejora en la organización, así como las mejores prácticas y modelos de procedimientos que BOC utiliza como soporte en sus clientes dentro de estos proyectos de optimización de procesos. Entonces, ¿qué puedo esperar del contenido de hoy?
Pues en primer lugar vamos a echar un vistazo rápido al ciclo de vida de la gestión de procesos, que incluye la fase de análisis y optimización. Y entonces veremos cuál es la diferencia entre análisis de procesos y optimización de procesos. Vamos a ver el punto de partida para ambos, así como lo que llamamos el triángulo mágico de los objetivos de mejora. Y a continuación vamos a ver la etapa de transformación, que es la base para cualquier análisis y optimización, para ver qué es lo que estamos tratando de cambiar y cómo proceder al respecto. Después volveremos lo que llamamos PMLC, es el ciclo de vida de la gestión por procesos, pues para considerarlo como una guía de potencial de optimización. Finalmente conoceremos un ejemplo práctico de optimización de procesos en un aeropuerto y algunos de los métodos utilizados para descubrir las mejoras de ahorro de costes y tiempo. Perdón. Bueno, entonces, antes de nada, les quería presentar el PMLC, esto que ya, se llama ciclo de vida, gestión por procesos, en inglés es Process Management Life Cycle, y bueno, es un concepto de BOC que está diseñado para permitir una mejora continua de los procesos en toda la empresa y para dar soporte en la ampliación de su BPM con, digamos, conceptos de mejores prácticas. Es muy flexible para que pueda utilizarse en proyectos BPM en pequeña o gran escala. Y en el centro del PMLC, aquí tenemos 3 niveles de detalle que debe abordarse ya sabes, en el mundo este de los procesos. Y es la parte más estratégica, que es más alto nivel de detalle y típicamente implicará una definición de ese nivel o de ese alto nivel. Cadena de valor. La cadena de valor es una descripción más táctica, por eso pone aquí táctico, más táctica para que el flujo de procesos se entienda más desde un punto de vista del negocio, y la descripción más operacional o operativa, que es conseguir un nivel de detalle de las descripciones de los procesos, pues hasta donde sea necesario para poder desempeñar bien esos procesos. Entonces ahora vemos un poco todo lo que rodea a los elementos centrales que acabo de enseñar, que son las diferentes fases del ciclo de vida del proceso, de la gestión de procesos. Perdón. La primera fase es la fase de concepción. Aquí arriba, esta fase además azul claro, y la estrategia, que son donde se definen todas las metas y los objetivos del BPM para que se puedan realizar un seguimiento de su progreso, y también pueden definir su método de modelado, el concepto de función y tal vez algunos estándares de documentación pues necesarios o obligatorios. La siguiente fase es donde se documentan los procesos. Aquí, Design and Documentation es como el diseño y la documentación. Y bueno, ahí en lo que se refleja es cómo se desempeña o cómo se ejecuta actualmente los procesos y también sus activos más relevantes, ¿no? Esto sería antes de pasar a una fase más de análisis y optimización. Por eso está aquí esta flecha amarilla que indica que es donde nos vamos a centrar hoy. Y bueno, ahí es donde se empiezan a buscar pues áreas de mejora, potencial, y se comienza a definir los modelos que se llaman to be, ¿no? O ideales. Pasando ya a la siguiente fase, que es donde, bueno, pues ahí se implantan estas mejoras que hemos propuesto o que hemos identificado anteriormente, y se procede también a gestionar el cambio, porque claro, pues llevar a cabo esa transformación, esos cambios en la manera de trabajar, pues hay que explicarlo, hay que ayudar a la gente, etcétera. Y finalmente, pues la fase de ejecución y operación, pues es la que realmente ya se ejecutan en el día a día todas estas formas de trabajar o estos nuevos procesos o los cambios en los procesos que hemos definido en este ciclo, y así sucesivamente. El webinar se centra, como decía, principalmente en la fase esta de análisis y optimización.
Pero si están interesados en más información sobre nuestros métodos y mejores prácticas del ciclo de vida de la gestión por proceso, pues pueden ver nuestra oferta de webinars sobre cómo empezar, cómo introducir un BPM en su organización, que todo esto está disponible en nuestra página web, en esta dirección. Y bueno, pues con el fin de ser capaz de reconocer cuándo estos potenciales de optimización son, digamos, realistas, porque podemos imaginarnos o inventarnos muchas cosas, pero hay que ser prácticos y, bueno, con el fin de poder trabajar sobre estos, que, bueno, pues básicamente distinguimos entre dos disciplinas. El análisis de procesos y su evaluación, digamos, y la optimización de procesos. Basándonos en los puntos débiles o potenciales de optimización identificados durante la fase esta de la izquierda, de análisis de procesos, pues los procesos se pueden mejorar y optimizarse, llevar al estado to be deseado. Y bueno, pues este análisis consiste o es una investigación, digamos, sistemática de los procesos, de también los recursos necesarios que hacen falta para desempeñar esos procesos y también la descomposición en partes más pequeñas para entender el proceso en su conjunto y poder identificar las debilidades y el potencial de mejora. El proceso de optimización a la derecha lo que incluye es más bien la eliminación de esos puntos débiles que se han identificado durante el análisis de procesos con el fin de bueno, estar en condiciones de definir un proceso ideal. Se trata de una transformación de procesos as y a un estado to be, muy conocido por todos ustedes seguramente, así que bueno, así como la mejora continua de los recursos y equipos necesarios para dar soporte a este proceso completo. Además, el proceso de optimización puede implicar incluso un rediseño completo de los procesos de negocio sin tener en cuenta el estado actual. Es decir, que si nos vamos al enfoque o al concepto este conocido de reingeniería de procesos, simplemente ignoramos lo que estamos haciendo ahora o cómo lo estamos haciendo y empezamos de cero. Hay diferentes enfoques, ¿no? Y un poco como resumen, el análisis lo que persigue es conocer y comprender el estado actual y establecer la línea de base para definir el estado deseado o el proceso to be, que se suele llamar técnicamente. Así que, como decíamos, analizar es saber realmente el estado actual y la comprensión del proceso completo. Así que vamos a descomponer en más detalles la fase de análisis y optimización del PMLC y revisar el modelo de procedimiento a aplicar. Vemos que estos dos bloques de análisis y optimización se van a dividir en 4 fases adicionales. Aquí las tienen. Empezamos la fase de análisis considerando el estado actual o el estado inicial y la definición de nuestros objetivos. Eso sería la fase un poco por donde empezamos el análisis y a continuación nos centramos en lo que es la transformación. Es decir, de donde, bueno, qué tipo de impacto y de, bueno, qué es lo que va a suponer definir esos nuevos objetivos, etcétera. Antes de tratar de identificar, bueno, esa fase de transformación iría antes de esta fase de identificar el potencial de la optimización, porque hay que tener en cuenta varios factores. Y luego viene al final el punto de decisión, que también es una etapa muy importante en el que necesitamos para decidir si debemos continuar con estas ideas que estamos proponiendo y trabajar en la optimización de los procesos o no. Es decir, podemos identificar muchas cosas, se puede pensar en muchas soluciones, pero quizás no sean viables en este momento o lo que sea. Con lo cual, la decisión aquí se centrará en el impacto de los cambios sugeridos, así como los problemas, por ejemplo, de presupuesto que se tienen que tener en cuenta para implantar los cambios necesarios. Y si se procede a continuar, pues nos estamos moviendo ya en la fase de implementación, este último bloque de aquí,
para comenzar a trabajar en la optimización de nuestros procesos, lo que nos lleva a las fases siguientes del PMLC y nos centramos en la, digamos, realización o ejecución y la gestión del cambio, como decíamos antes. Y en BOC tenemos las herramientas y la experiencia o el know-how para dar soporte a estos proyectos de mejora de procesos, así como con el ciclo completo del PMLC, ¿no? El ciclo de vida de la gestión de procesos. Adonis proporciona la plataforma en la que podemos tratar de identificar los puntos débiles a través de diversos análisis, que vamos a ver luego, así como la aplicación de modelos de evaluación de madurez o modelos de referencia, junto con los pues consejos y trucos y experiencia de nuestros consultores que le podrán guiar pues, a lo largo de todo este camino. Y, perdón, esto se quedó atascado antes en donde el punto de decisión. Vamos a ver un poco, a echar un vistazo a algunas de las medidas que se toman en cada una de las fases principales de la fase de análisis y optimización. Y vamos a mirar pues una serie de parámetros. Como ven aquí, el tiempo, el coste y la calidad, digamos que esos son los tres pilares o las tres dimensiones más importantes. Esto es lo que nombraba antes como el triángulo mágico. Y entonces vamos a empezar a mirar los procesos desde un punto de vista as is, el estado actual del proceso y de los objetivos que se definen para la mejora y la forma en que ellos derivan. Con el fin de asegurar una ventaja competitiva, tenemos que encontrar maneras de aumentar la eficiencia y garantizar la ejecución satisfactoria de los procesos críticos del negocio. La importancia de ser los primeros en el mercado, por ejemplo, o dar un buen servicio al cliente, tener un precio competitivo y entregar productos o servicios con una calidad alta. Digamos que todo esto son factores clave para determinar el éxito en una organización o el fracaso que no se desea, por supuesto. Por lo que el triángulo mágico incluye el tiempo, coste y calidad, como decía antes, cuando se trata de mejorar los procesos. En base a uno o a una combinación de estos temas, podemos empezar a definir los objetivos del proceso y la mejora de procesos. Pero como decía, siempre habrá metas y objetivos e influencias adicionales que podrían tener un efecto sobre cuáles son realmente los objetivos a perseguir. Es decir, que, por ejemplo, se puede definir idealmente una empresa que quiere modernizarse y quiere digitalizarse o hacer una transformación del negocio o cualquiera de estas cosas, ¿no? Aumentar su seguridad, aumentar la eficiencia. Al final, lo que probablemente va a ser determinante o se va a medir más va a ser un poco la reducción del tiempo y de los costes o bien mejorar la calidad del producto que se está entregando al cliente. Y digamos que los diferentes actores que participan en este proceso tendrán sus diferentes puntos de vista, ¿no? Sus diferentes requisitos en términos de optimización de los procesos. Pero lo que siempre hay que tener en mente es al cliente y a la satisfacción del cliente, ya que a veces hacer algo más rápido o más barato puede reducir la calidad del servicio, por ejemplo. Y esto, pues al final tiene un impacto en la experiencia de los clientes, obviamente. Así que para este estado inicial, como decíamos antes, se tiene que tener claras las tareas a realizar. Tener una definición clara del problema que sea tangible y medible, con un alcance claro en términos de los objetivos definidos. Es necesario definir cómo se va a abordar el proyecto de cambio. Si va a introducir nuevos procesos o rediseñar los existentes. En términos de alcance, también es importante conocer las áreas que se hay que tenerlas en cuenta o no. Y todo esto va a marcar claramente una línea para evitar pues desperdicios de recursos y de tiempo. Es muy útil una comprensión muy clara del método, de los procedimientos y las preguntas que se tienen que contestar adecuadamente. La siguiente fase que veíamos en estos bloques azules era la transformación.
esta parte de aquí, volviendo al gráfico de antes, que es la base para cualquier iniciativa de optimización. Así que antes de que pueda comenzar a transformar el objetivo o cualquier cosa que intente transformar, siendo uno o varios procesos en este caso, se debe asegurar de que hayan recogido y reunido toda la información necesaria relacionada con su estado actual. Se deben conocer todas las entradas, como procedimientos normalizados de trabajo, los sistemas informáticos que utilizan en cada parte de los procesos, las plantillas, normativas, documentos, etcétera, también los roles o los actores involucrados en el proceso. Y es muy importante asegurar que entiende todo lo que está pasando en el proceso. Así que si la fase previa del PMLC se ha realizado correctamente en el diseño y la documentación, si se ha documentado realmente lo que es, no ocultado nada ni nada, entonces todo esto ya se puede usar y ahora ya está listo para comenzar el proceso de transformación. Pero es necesario tener una forma, digamos, estandarizada para aplicar esto. Es lo mismo que tener una visión uniforme, pues importante, es algo importante para todos los actores involucrados. Lo que significa que se debe comenzar con una jerarquía de procesos, con la documentación de los diagramas de flujo y con los activos relacionados. Tener esto como punto de partida va a ser fundamental para poder obtener resultados rápidos, los llamados quick wins. Y por ejemplo aquí vemos pues que la documentación de la jerarquía de procesos es importante en esta etapa, en la búsqueda de mejoras potenciales, y podemos agrupar quizá los procesos, pues digamos, por su ciclo de vida, por grupo de productos, por los canales de distribución, es decir, establecer un criterio para poder clasificar o agrupar estos procesos, y la optimización se puede analizar bueno, más detalles en los propios procesos, incluyendo la lógica del proceso, las responsabilidades asignadas. Puede centrarse el análisis en torno a los activos utilizando, por ejemplo, armonizando los roles involucrados o los documentos o los sistemas de tecnología de información que se utilizan. Y bueno, pues eso es un poco lo que se resume todo aquí, ¿no? Estos iconos que hay aquí abajo que utilizamos en la herramienta Adonis, pues son un poco donde nos podemos fijar. Dependerá en cada caso, en cada proyecto. Si tenemos problemas más de tipo técnico o más de tipo de recursos humanos, pues se incidirá más en uno u otro. Y vamos a ver si avanza esto. Volviendo al siguiente paso, que era identificar dónde hay algo de oportunidades o la optimización del potencial, pues ahora ya tiene algunas ideas de lo que le gustaría mejorar, ha reunido toda la información requerida. Podemos volver un poco al PMLC, al ciclo de vida de gestión por procesos, y lo podemos utilizar para identificar también la mejor manera de buscar esas mejoras, ¿no? O de aplicarlas. Como puede ver, hay diferentes puntos de identificación. Se podría decir que va a abordar las mejoras necesarias durante la fase siguiente de diseño y documentación, cuando los procesos se tienen que revisar, pero también puede utilizar varios métodos analíticos como parte de la etapa de transformación. El tercer punto aquí es la participación de la organización a través de circuitos de feedback o de retroalimentación por las cuestiones, o por ejemplo, por las cuestiones que se planteen en una auditoría interna, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas tres maneras, que las vamos a ir viendo ahora aquí en amarillo, pues son interesantes a la hora de establecer estas identificaciones de mejoras. Veamos el primer punto, este de aquí. En este caso, se buscan formas de reconocer y estandarizar variantes del proceso, ¿no? Los variantes del proceso, pues son, pues a lo mejor el tratamiento de un producto, de un servicio, pero que varía según, por ejemplo, si es un cliente extranjero, nacional o cosas así. Tiene una pequeña variación, entonces vamos a intentar estandarizar esto. Y esto nos va a dar unas quick wins, unas ganancias rápidas en el proceso, centrándonos en las, digamos, sobre todo en las áreas como funciones de responsabilidad. Y también en las interfaces o las conexiones
entre diferentes partes de la organización, ahí seguramente encontremos muchas mejoras. La lógica del flujo de procesos y mejores prácticas también se pueden revisar en este punto, prestando atención especial a los documentos asignados y a los sistemas, como decía antes. Sin embargo, el enfoque debe ser estructurado con unas directrices específicas explicadas a los propios involucrados. Y con una herramienta de apoyo es muy importante para, digamos, que tenga una forma de registrar o de grabar estas sugerencias de mejora y ser capaz así de poner en relieve las áreas de mejora directamente en los procesos. Es muy fácil ver en el proceso pues que en esta tarea de aquí hemos identificado una posible mejora y podemos documentarlo. Aquí, por ejemplo, hay una tarea que está duplicada, ¿no? Que se duplica. Y entonces todo esto es mucho más presentable, ¿no? El antes y el después, ¿no? Si eliminamos esto, etcétera. Volviendo a los puntos de antes, el segundo punto, como parte de la transformación, es directamente dentro de la fase de análisis y la optimización del uso de las diferentes técnicas y métodos de análisis. Es decir, cuando hablamos de técnicas y métodos, en realidad podemos hacer esos análisis de nuestros procesos de forma, digamos, aquí a la izquierda, cualitativa o de forma cuantitativa. Cualitativamente podemos hablar, pues, digamos, podemos hacer frente a la lógica del proceso o buscar alguna idea o alguna inspiración en referencias de mejores prácticas mediante los llamados modelos de referencia de procesos, como puede ser APQC o ISO o ITIL o muchas metodologías que hay. Así como los modelos de madurez. Podemos evaluar, por ejemplo, las entradas y salidas de los procesos, mirar también sus responsables o sus sistemas para encontrar estos puntos débiles, como ya hemos dicho en algunas ocasiones. Y digamos que será mejor cuantas más técnicas incluyamos. Por ejemplo, la simulación de procesos, la evaluación comparativa de indicadores clave de rendimiento o KPIs, la gestión relacionada con el proceso o la evaluación de los procesos desde una perspectiva de madurez, como decíamos también anteriormente. Y vamos a, si les parece, vamos a ver un poco, si me deja avanzar la presentación, cómo Adonis puede darle soporte en el análisis de los procesos. Entonces, la típica pregunta de ¿cómo puedo realizar un análisis cualitativo y una evaluación de los procesos a nivel de mapa de procesos y poder compararlo? Pues en Adonis los procesos pueden ser evaluados de acuerdo con ciertos criterios y se comparan mediante una vista de tipo portfolio, ¿no? Fíjense que aquí a la derecha hay están abiertas las propiedades por el capítulo de la clasificación de un proceso, en donde tenemos diferentes parámetros o criterios, qué tipo de proceso es, qué predictibilidad tiene, qué complejidad tiene, la frecuencia en que se realiza, si es importante para el negocio o no. Todo esto se puede completar a nivel de mapa de procesos, a nivel alto, digamos, y bueno, pues podemos analizar, por ejemplo, 3 de estos criterios, por lo que en este caso estamos evaluando la complejidad de los procesos, la frecuencia con que se lleva a cabo y también identifica el valor de negocio que el proceso genera por el tamaño de la burbuja. O sea que tenemos aquí el business value, es si este es un proceso importante o no. Aquí tenemos todos los procesos observados, que hay en realidad 2, 4, 6, unos 20. Bueno, pues todos estos procesos están evaluados y cuanto más arriba es que son más, se hacen más a menudo. Cuanto más a la derecha es que son más complejos y cuanto más grande es el tamaño de la burbuja es que aporta valor al negocio o no. Con lo cual, este gráfico, este análisis ya te permite tener una vista muy buena, identificar rápidamente y poder priorizar los procesos que se deben mejorar, ¿no? Evitar un poco los procesos que no aportan valor al negocio y centrarnos más en los que son más frecuentes o lo que sea.
También se puede consultar en el siguiente ejemplo, aquí, por ejemplo, los perfiles, ¿no? O las funciones o los involucrados en un proceso. Es decir, un poco qué funciones están desempeñando cada responsable y dónde hay puntos comunes dentro de la organización o qué posibles cuellos de botella se puede presentar. Las conexiones con la organización se pueden visualizar propiamente en el proceso con los carriles, es decir, que en esta parte de arriba, pues esta parte del proceso la hace, bueno, esta parte de la organización, ¿no? Los gestores de cuentas, y esta parte de abajo, pues más los gestores de riesgos o auditorías. Eso se ve directamente en el proceso, pero también tenemos la posibilidad de tener un análisis en donde digas, mira, para ciertas funciones, aquí arriba, estos tres, pues quiero saber un poco cómo están involucrados en los procesos. Y entonces te muestra, o en este proceso, te muestra en este proceso cada una de las tareas, dónde es responsable y a qué nivel de responsabilidad. Es decir, que tienes una visión, lo que llamamos RACI, realizar, aprobar, colaborar e informar, automáticamente. Y que es reportable y que se puede guardar como un gráfico, como una hoja Excel y compartirlo con los usuarios que no manejan Adonis para su posterior análisis. Además, también podemos, a ver, identificar problemas más operativos directamente en las actividades. Por lo que una pregunta podría ser, bueno, ¿qué pasos o qué tareas en los procesos son manuales o automáticas o semiautomáticas? Esto si se complementan las propias tareas, después se puede hacer una consulta o un listado integrado eh, dentro de la búsqueda. Como resultado podemos analizar qué actividades son las que están creando valor y cuál no. Podemos también identificar y abordar algunas de estas problemáticas de esta manera. Entonces, todo esto son ideas para buscar un poco posibles mejoras. Otra idea sería, por ejemplo, evaluar los documentos, como decía antes, que son necesarios en cada paso del proceso. ¿Están estandarizados? ¿Necesitan actualizarse? ¿Hay algún, digamos, documento que no se utiliza en ningún sitio? Y bueno, pues esto se puede comprobar utilizando el análisis de entrada-salida de documentos de acuerdo con las actividades de un proceso. Por ejemplo, mediante la generación de esta vista matriz que vemos aquí, pues tendrían pues que para cada uno de estos procesos, estos documentos son la entrada de este otro. Y bueno, pues también tienes la posibilidad de ver un poco las referencias de uso, es decir, que este documento en qué proceso se está utilizando a modo de listado, procesos o organización o cualquier otro activo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, son, como decía, ideas de cómo se puede dar soporte con Adonis a todas estas mejoras, pero vamos a echar un vistazo rápido ya finalmente a un ejemplo de un aeropuerto en Europa donde, bueno, todos estamos familiarizados con los procesos que se realizan en un aeropuerto. La cosa más típica seguramente es, bueno, pues la atención a los pasajeros, ¿no? Cuando llegan al aeropuerto, tienen que pasar por el control de seguridad, montar en el avión, etcétera. Entonces, si empiezas a analizar todo esto, pues los plazos, la duración que dura todo este proceso, el número de pasajeros que se tiene que hacer frente a diario, que son cientos o miles, bueno, pues cómo poder mejorar o buscar mejoras, gestionar todo este tránsito de los pasajeros de una forma segura a través del aeropuerto, con el check-in, etcétera. Bueno, pues digamos que mediante la digitalización y la automatización de parte del proceso, pues todo esto se va a acelerar mucho. Se va a reducir mucho el número de tareas que se requieren realizar y podemos usar Adonis para comparar gráficamente nuestro proceso, digamos, nuevo o ideal con los diferentes procesos actuales o manuales que estamos analizando. Esta gráfica se hace automáticamente con Adonis y se compara, pues te dice un poco
que en el to be vemos aquí a la derecha que se ha reducido estas dos actividades que se hacían manualmente por una automatizada, etcétera. Vamos al siguiente punto. Digamos que yendo un poco más allá, podemos también profundizar en esos procesos y hacer lo que llamamos una simulación de procesos. Digamos, proponemos unos cambios y sin que tener que hacer esos cambios directamente en el aeropuerto y medir el resultado, etcétera, pues con un vistazo rápido a los resultados de esta simulación podemos ver que esas propuestas de mejora que hemos sugerido, el quitar actividades que no aportan valor o que eran manuales y convertirlas en automática, etcétera, podemos ver que se ha reducido mucho el tiempo de procesamiento o de ejecución que conduce, digamos, a tiempos de respuesta mucho más rápidos para que la gente o los pasajeros puedan llegar al avión mucho mejor y mucho más rápido. Se reduce un poco el personal necesario para los mostradores de facturación, las puertas de seguridad, etcétera. Y esto es un poco una funcionalidad que tiene la herramienta Adonis para hacer esa simulación y ver el tiempo de ejecución, el tiempo de espera entre actividades, el tiempo total, los costes de personal, etcétera. Bien. Y todavía yendo un poco más en detalle, si bueno, ya me estoy extendiendo demasiado, pero bueno, podemos ver un poco el análisis de los resultados de la simulación, digamos, más basados en los roles involucrados en los tres procesos, que realmente podemos empezar a ver dónde están los ahorros. Buscando análisis de capacidad de Adonis, podemos ver el desglose por función y así, digamos que si suponemos que hay 10.000 pasajeros al día que pasan por el aeropuerto, pues hemos visto que el tiempo total de ciclo de cada uno de ellos ha bajado de una forma espectacular. Ahora podemos ver el ahorro de personal para cada proceso. Podemos ver que necesitamos aproximadamente 8 veces o 8 veces y media menos tiempo completo en agentes de embarque comparado con lo que teníamos antes. Necesitamos 24 agentes menos en los controles de seguridad y agentes de inmigración. Con eso no digo que se les vaya a echar, pero sí que pueden participar en otros procesos. Y bueno, pues por lo menos 8, como decía, agentes de registro de inmigración, pues es lo que se puede reducir. Con lo cual se puede concluir que automatizar alguna de las tareas de esos procesos mejoran sustancialmente el tiempo total a través de, bueno, pues sobre todo reducción de necesidades de personal como resultado. Y bueno, volviendo al PMLC, el tercer punto de identificación que nos quedaba, digamos, es el primer paso hacia la mejora continua, ¿no? Está permitiendo la colaboración entre los que no participan directamente en el proceso, en la modelación del proceso, pero sí que dan su feedback o su opinión. Y esto en Adonis, pues se da soporte con el portal de colaboración donde algunos usuarios, empleados o gente que pueda consultar, pueda comentar y proporcionar su feedback o sus comentarios. Y además estos sean visibles para los, por supuesto, los expertos en los procesos, los modeladores y los propietarios de los procesos. Y esto se puede tener en cuenta durante el siguiente ciclo de mejora, ¿no? O el siguiente proyecto de mejora. Con lo cual, digamos que cada vez que se hace una nueva versión, pues se pueden documentar todas esas propuestas y cambios, etcétera. Pues un poco esta es la presentación, no tengo tiempo para más, pero creo que se han hecho una idea del ciclo de vida de los procesos y la fase más de análisis y optimización. Así que hasta aquí he tenido el tiempo de presentar y devuelvo el control o el audio a Leire. Les agradecemos su asistencia y esperemos vernos pronto en otro webinar. Leire.
Gracias, David. No os olvidéis de que podéis ver varios artículos y grabaciones de webinars en nuestra web. Algunos de estos webinars disponibles bajo solicitud previa son Adonis MP 5.5 Unboxed, comenzando con BPM, BPM y transparencia en pymes, entre otros. Bueno, entonces me gustaría concluir el webinar de hoy. Las preguntas las responderemos encantados por email en los próximos días. Me alegra ver que ha habido tanta gente participando hoy y espero que hayamos podido satisfacer sus expectativas. No olviden registrarse a nuestra newsletter para estar al tanto de noticias y próximos eventos. También nos encantaría recibir su feedback sobre el webinar. Recibirán un email en los próximos días solicitando su opinión. De parte de David y mía, les deseamos que pasen un buen día. Hasta pronto.